Listo, ya está grabando. Listo, chicos. Entonces vamos a darle inicio nuevamente. Cordial saludo a todos, esperamos se encuentren muy bien. El día de hoy ustedes van a escuchar una intervención de docentes en formación de las licenciaturas en idiomas extranjeros con énfasis en inglés y la licenciatura en etnoeducación. Mis compañeros son Ernesto Salguero Cabrera, Mónica María Jaramillo Jiménez, Diego Fernando López Palacios, Lizeth Vanessa Rendón Méndez y quien les habla, Jessica Silvana Marín González. Antes de ingresar a explicarles esta fase 3, vamos a darle una breve explicación acerca de lo que nosotros realizamos en la fase 2, ¿sí? Dentro de la fase 2, nosotros teníamos que escoger el plan o el proyecto institucional educativo de una institución, sea pública o sea privada. Nosotros escogimos la institución educativa Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra San Juan Bautista de la ciudad de Boacarí en el departamento del Valle del Cauca en Colombia. Y nosotros encontramos varias cositas importantes, ¿sí? Encontramos que esta escuela está ubicada en un lugar donde sus raíces culturales son muy fuertes y tienen una comunidad muy diversa en términos socioeconómicos. También nosotros pudimos observar e identificar diferentes problemáticas del contexto escolar en las que se encontraba la institución, problemáticas como los bajos resultados en las pruebas estandarizadas, que es la prueba PISA y la prueba Saber, desigualdad en oportunidades educativas, desmotivación y deserción escolar, que también venían influenciadas pues por el sector económico y factores sociales, falta de estrategias de inclusión, escasa formación en habilidades del siglo XXI. Entonces, a partir de eso categorizamos las necesidades y esa misma problemática. También identificamos las necesidades que tenía que atender la institución en cuanto a ese proyecto educativo institucional. Ubicamos también unas actividades, ubicamos unas propuestas para hacer en cambio en esos PEI. Sí, más adelante se les va a cambiar, se les va a explicar un poquitico eso. También encontramos cuál era el enfoque curricular de la institución, qué relaciones tenían con los enfoques. También conocimos las perspectivas y los referentes teóricos que teníamos que aplicar para este anexo, ¿sí? Eso más adelante en el transcurso de esta horita ustedes lo van a poder escuchar por parte de mis compañeros, pero en esta fase 3 ya nosotros tuvimos que interiorizar un poquitico más esta institución y también su proyecto educativo para poder darle una innovación al diseño curricular que ellos tienen en este momento. Por lo tanto, con mis compañeros pudimos descubrir que la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra reconoce los desafíos educativos contemporáneos que exige la formación integral de los ciudadanos críticos, pacíficos e innovadores y comprometidos con su territorio. Pero para poder darle respuesta a todo eso que nosotros le estamos hablando y de todo lo que hemos descubierto, nosotros proponemos una innovación curricular que potencia la excelencia educativa, la cultura de la paz y la transformación social. Para eso hay que integrar todos los enfoques pedagógicos activos, la tecnología educativa, los saberes del territorio y un fortalecimiento de la identidad normalista como tal dentro de la ciudad de Guacarí, dentro del departamento del Valle del Cauca y dentro de Colombia. Como saben, este es un trabajo integrado por todos estos docentes en formación, en donde nosotros tenemos como objetivo diseñar e implementar un modelo de innovación curricular, la cual articule todos los principios educativos para esta institución. Por lo tanto, ustedes van a ver cuál va a ser esa innovación curricular desde el rol de estudiante,
desde el rol del docente, desde el rol estudiante personero escolar, coordinador académico y orientador escolar. Para no más preámbulos, entonces vamos a empezar con esta charla entre todos nosotros para poder que ustedes escuchen estas propuestas innovadoras. Ok, muy buenas noches, estimados eh, espectadores de esta reunión y a mis compañeros también les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí reunidos para sacar adelante este proyecto tan importante que comprende la reestructuración y una reorganización tanto conceptual como en metodologías de las diferentes perspectivas que tenemos respecto a las soluciones que puede tener las problemáticas de esta institución educativa. ¿Ok? Inicialmente vamos a ir guiándonos a través de los problemas que hemos notado en el contexto, como inicialmente vemos aquí, bajos resultados en pruebas estandarizadas PISA y Saber 11, reflejando deficiencias en la cultura crítica y el razonamiento matemático. Este primer punto es bastante evidente, ya que pues al ser una prueba estandarizada, pues es notable pues numéricamente incluso qué daños o qué problemas presentan los diferentes grupos de la institución. ¿Ok? O sea, es notable, es visible, no es solamente algo que es cuestión de comportamiento de los alumnos ni que se ve como en cualidades, sino que se puede medir de forma con diferentes calificaciones y niveles que tiene estos tipos de exámenes. Ok, como coordinador académico me comprende a mí decir inicialmente que un acercamiento que se puede realizar aquí sería la implementación del aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? El aprendizaje basado en proyectos se puede vincular con las diferentes situaciones y problemáticas que existen en la vida diaria y en las comunidades. Al hacer este acercamiento, esto aumenta la motivación de los alumnos y hace que se sientan más comprometidos y más conectados con lo que están desarrollando. Dentro de esto se puede determinar que el aspecto de la lectura crítica no surge solamente del hecho de la lectura en sí misma, sino de la actitud crítica. Una actitud crítica refiere a tener observación, análisis de las situaciones, algo que se desarrolla de forma muy fluida y muy completa cuando se hace la implementación del aprendizaje basado en proyectos. Asimismo, los proyectos integradores pueden ser dependiendo del grado, dependiendo de puntos como los puntos culturales, los puntos del medio ambiente, los puntos de salud, salud mental, todo este tipo de aspectos que son importantes para las comunidades, tanto educativas como del común. Se puede involucrar a diferentes docentes dentro de estas áreas. Un solo proyecto puede comprender diferentes docentes, así que también se puede incluir dentro de estos proyectos basados en estos proyectos, se puede incluir razonamiento matemático dependiendo del proyecto, el contexto en el cual queramos meter al estudiante. Entonces eso puede ser algo muy flexible para nosotros poder desarrollar más estas habilidades que vemos aquí. Como se decía antes, cuando un alumno quiere realizar una observación o un análisis respecto a cierto punto que está viendo en un conflicto, problema o situación dentro de cierto contexto, su contexto propio, se puede observar que el hecho de que la persona tenga que hacer observaciones y también sacar adelante diferentes tipos de perspectivas y opiniones combinadas con resultados, esto apoya mucho la construcción de este pensamiento crítico y de este razonamiento. Obviamente hay que tener en cuenta el razonamiento, el rediseño, perdón, del currículo a través de un enfoque por competencias, ya que lo que se tiene que tener aquí en cuenta es que los alumnos tienen que desarrollar estas habilidades dentro de este marco, que es las prácticas pedagógicas con desempeños que son observables y contextualizados. Asimismo, los docentes tienen que tener una formación auténtica y que sea cercana a su contexto, no alejada de él. Y si a veces se pueden elegir docentes que han estado presentes en la comunidad o tienen claro qué es lo que pasa en ella, pues es bastante beneficioso. También podemos incluir laboratorios de pensamiento crítico, habilidades socioemocionales, algo que influye mucho pues en el desempeño de los alumnos. También se puede incluir más que todo lo de las habilidades socioemocionales porque un buen alumno puede tener un mal desempeño a causa de que tuvo un mal momento, un mal día. Entonces, el hecho de que se pueda mejorar esto también va a influir positivamente en los resultados. Se puede también incluir diferentes estrategias de gamificación, diferentes tecnologías que pueden ser aplicadas
a esto, porque anteriormente lo que existía era, pues, en el papel, tenían que hacer los pre-IFES, tenían que hacer diferentes tipos de pruebas que eran en papel y eran bastante limitadas. Ahora, gracias al Internet y gracias a todas estas herramientas digitales, es bastante posible el sacar adelante que los alumnos tengan más recursos y esto también va a beneficiarlos, pues, en el corto, al mediano y al largo plazo. Todas estas dinámicas tecnológicas tienen una función, pues, muy importante dentro de todo este esquema. Hasta ahí básicamente son como lo que yo he planteado en algunas de las soluciones o propuestas que podría hacer de la coordinación académica para mejorar este punto de los bajos resultados en las pruebas estandarizadas, así como por ejemplo el fortalecimiento entre la conexión entre las comunidades y el docente, los alumnos, aunque eso bueno, ya lo vimos en la clase pasada, cuando ya tienen presente la situación de cada alumno dentro de sus hogares, cosa que no es tan fácil, pero que puede ser como algo que sitúa al docente pues en el contexto correcto y lo va a ayudar como a sacar adelante pues algo, soluciones más precisas y más correctas a todo. Mm, Hasta ahí es lo que yo he comprendido que puede ujú. ser desde la coordinación académica, lo que puede ser Sí, un sí, impulso importante para mejorar este punto. sí, sí, es verdad. Es verdad lo que dice el compañero. Él dijo algo acerca del proyecto. ¿Me repite lo que dijiste? Implementarle para el colegio un proyecto innovador Aprendizaje, de qué? Un, bueno, he dicho un primero proyecto de que donde aprendizaje qué. había dicho primero aprendizaje basado en proyectos, ese es el primer Exacto. punto. Y lo Ujú. otro fue un proyecto ya respectivo a la comunidad, algo comunitario. Pero lo que he hecho antes era proyecto, aprendizaje basado en proyectos, creo que es el punto Exactamente. inicial que había mencionado. Sí. Exactamente, sí, sí. Hay otro aspecto importante que en mi caso como docente uno, pues, bueno, para agregar un diseño, o sea, y complementar a un futuro enfoque curricular para la institución. Entonces, hay otro tipo de proyecto, en este caso sería el aprendizaje basado en retos. O sea, es otro tipo de proyecto donde uno involucra más al estudiante y para evitar la monotonía, por decirlo de una manera. Y ese proyecto hace que, por ejemplo, se establezca otro tipo. Vea, yo tengo, bueno, aquí hay un ejemplo. Dice enfocar a los estudiantes y hacer un tipo de campaña, o sea, una campaña como en contra de la violencia estudiantil, violencias dentro de las aulas, e incitarlos a otro tipo de talleres para mejorar esa parte y que más adelante, cuando ya se implemente el diseño, el diseño, el colegio sea totalmente distinto y que marque una diferencia con el resto, o sea, que ya no sea como el resto que digan, no, el PI de esta institución es este, y tiene los mismos puntos que la mayoría de PI de instituciones las tiene. Entonces hay que motivarlos de otra manera, o sea, si en el área del saber de la institución hay que mejorarla, hay que hacer algunos cambios. También en la gestión comunitaria, la misma, o sea, implementar otro tipo de proyectos, sí, basado en retos y basado en lo que el compañero ha dicho. Entonces, integrar más, ejemplo, Padres. integrar más a los padres, sí, exacto, pero no como la mayoría de instituciones es, vamos a hacer una reunión de padres de familia para tocar tal tema, para tocar el otro. No, no solamente eso, o sea, involucrarlos como tal en una clase con los hijos. em, y que no sea tan monótono ahí en la institución, puede ser afuera, puede ser un proyecto, ponerlos a investigar ¿cómo les digo? Una situación real de Guacarí, en este caso, pues, y que ellos mismos averigüen, que esté algo basado en un proyecto científico, que ellos eh, traten comunitariamente con los demás y que ellos se pongan a estudiar la historia de su pueblo, de su cultura, de sus, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es mejorar eso y que quede plasmado en el currículo del colegio como que eso hace parte de las actividades que normalmente los estudiantes tienen. Entonces, desde mi punto de vista y mi rol docente, pues eso es muy importante aplicarlo en las materias y como forma de proyectar a los estudiantes y salir de la monotonía de solamente el lapicero o cuaderno. em, Videos, cosas lúdicas de esa manera, sino o sea, integrarlos más. Mm, Ya. Sí, buenas noches, desde mi rol como estudiante.
Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, muy importante crear pues que en este currículo, en esta innovación del PI se vea plasmado mucho la conexión entre el docente y el estudiante, que allí, que en ese PI se sienta que también los estudiantes eh, hicieron parte de la construcción, de la innovación del PI, ¿sí? Porque, em, bueno, todos los puntos que toca el PI parece que solo estuviera hecho por directivos y docentes. Siento que casi no se ve plasmada la voz de los estudiantes. Entonces hoy quiero hablarles sobre la propuesta de innovaciones que buscan empoderar nuestra voz como estudiante en la Escuela Normal Miguel de Cervantes Saavedra, en donde se vea que se construye un ambiente escolar más participativa, inclusiva y dinámica. Por eso, como primer objetivo, me parece que es muy importante fortalecer la participación estudiantil en las decisiones académicas, en las decisiones que se tomen para el PI, porque pues uno de los problemas que se ha notado es la falta de escucha hacia los estudiantes, ¿sí? Muchas veces las decisiones son impuestas sin tener nada en cuenta las opiniones de los estudiantes, lo que a ellos mismos pueden desmotivarlos, ¿sí? Por completo. Por eso creo que es muy importante crear espacios permanentes de diálogos como este, entre representantes estudiantiles y docentes, en donde se pueda expresar las inquietudes sobre clases, sobre metodologías y el bienestar en general de los estudiantes. Además, sería muy bueno, pues, que en cada consejo académico haya em, esté allí el representante estudiantil y con una voz consultiva, o sea, donde podamos opinar no solo sobre las reglas, sino también sobre en la manera de cómo aprendemos, ¿sí? También me parece muy importante hablar sobre el bienestar mental y las emociones de los estudiantes, ¿sí? Las emociones están conectadas con nuestros intereses. Y, y la ansiedad académica se ve constantemente porque nos estamos sentimos que desde mi voz como estudiante, desde mi perspectiva, que nos estamos es, interesando más por los resultados, que sí, que está bien, pero yo creo que por encima de eso están nuestros intereses, nuestra salud mental, ¿sí? Nuestros problemas personales son temas que a menudo pasan de ser desapercibidos. Entonces, realmente si queremos una transformación, una innovación completa, y creo que deberíamos partir por escuchar a los estudiantes, que escuchen las voces de los estudiantes, ¿sí? Es muy importante, siento que es muy fundamental. Para ellos, se pueden hacer campañas permanentes en esta cuestión de la salud mental y la creación de espacios seguros donde podamos conversar, donde los estudiantes puedan sentirse útiles, escuchados, ¿sí? Eh, Porque no solo somos estudiantes, sino que somos personas que sentimos, que tenemos emociones, problemas. Entonces sí, es muy importante estos espacios, espacios donde para desarrollar talentos, ¿sí? Talentos que nos apasionen. Yo creo que un PI no puede centrarse solo en mejorar resultados, sino que en potencializar los intereses de cada uno de los estudiantes, no concentrarse como en el problema, sino, este estudiante es bueno en las artes, entonces vamos a implementar talleres que vayan con el arte, ¿sí? También es muy importante solicitar, o sea, que hayan clases más dinámicas y participativas, donde las clases extensas
porque, o sea, las clases extensas y pasivas pueden desconectarnos del contenido. Muchas veces pasan que no sabemos cómo relacionar lo que estamos aprendiendo con la realidad de nuestro entorno, con la realidad de nuestro municipio. Entonces es muy importante. Por eso también es importante que los profesores implementen debates y juegos educativos y actividades al aire libre, salir de esa monotonía, como nos comentó ahora eh, Diego, nuestro compañero Diego, ¿sí? Sí, sí, así es. Nos, ¿Y alguno de los otros roles desean aplicar algún tipo de comentario a estos temas que hemos tratado respecto a los bajos resultados en las pruebas? Mm, Moni, ¿de pronto tú quieres hablar antes? Dale. Sí, 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 dale. Bueno, compañeros, de acuerdo a lo que he escuchado, o sea, la primera parte, de pronto sí presentar proyectos pues educativos basados en proyectos me parece muy bueno en cuanto a retos, porque a veces pues, pero, debemos es como enfocarlos a proyectos educativos como más direccionados. ¿Por qué? Porque a veces en las instituciones educativas se maneja más que todo como por periodo. Entonces, una vez se cumpla como el proyecto o el reto, entonces se olvida el conocimiento. Entonces, pues dentro de la propuesta, pues como docente 2 pues pienso que sería muy bueno como enfocar ese proyecto educativo, esos retos, por ejemplo, a todo el año institucional. O sea, que no se deje como aparte los conocimientos. Pues, por ejemplo, que vemos un tema, una unidad conversacional, ¿sí? Entonces, se dejan ahí aparte, se evalúan, entonces llegamos al otro trimestre y se olvida. Entonces, la idea es como coordinarlo de tal manera que el estudiante como que aprenda y que no ajá, me deje el conocimiento en la nube. sino que lo relacione en su contexto. Ujú, Exacto, que sea más aplicado. exactamente. Y en cuanto a la integralidad de las emociones, lo que decía Alicia es muy importante porque muchas veces estamos enseñándoles a ellos un contenido que de pronto ellos lo ven como irrelevante en su momento, ¿no? O sea, ¿para qué voy a aprender este contenido si no lo voy a aplicar? Entonces, desde ese punto de vista, poder como escuchar más al estudiante dentro del aula, tener como más participación con ellos porque pues una de las metas es eso, ¿no? Que ellos aprendan y que se sientan bien de forma íntegra, o sea, teniendo en cuenta los valores, las expresiones, cómo ellos se sienten, que no se sientan como vulnerados. Desde ese punto de vista, podría decirlo desde el maestro 2. Sí, también teniendo en cuenta pues las dificultades, aquí donde nos dice que pues uno trae las dificultades y yo como estudiante, de mi rol de estudiante, vemos que eh, esta brecha tecnológica también es algo que afecta nuestro proceso educativo, ¿no? Por eso me parece también como eh, pertinente exigir la mejora de los recursos físicos y tecnológicos, pues sobre todo tecnológicos porque la falta de conectividad y materiales es un obstáculo para el aprendizaje. Entonces es necesario, ¿sí? Proponer campañas para, bueno, aparte para cuidar lo que tenemos, o sea, lo que ya se maneja en la institución y gestionar donaciones tecnológicas para mejorar, ¿sí? No se puede aprender mucho, no es que aprendamos mucho con pocos recursos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Una cosa que yo quiero decir es que, pues, las áreas del saber que se están manejando, pues obviamente pues, son las de matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, porque pues vemos que eso es lo que en la mayoría siempre falla.
Entonces, una de las cosas y más importantes para aplicar es, no como decíamos en la reunión pasada, de pronto irnos al extremo de premiarles todo lo que hagan, no, sino que una buena forma de hacerlo justo en esas materias, porque bueno, no solamente son esas tres, sino que hay otras como la historia, que son materias que normalmente a los estudiantes no les gusta y son deficientes. O sea, como incentivarlos no a un premio, sino algo que sea como más, como demostrarles que vale la pena ser aplicado como una especie de reconocimiento, resaltamiento al estudiante. O sea, no que lo vean como que siempre va a ser como que un premio, como que sí, porque el día en que no se le dé, pues entonces el estudiante no va a dar, sino trabajar más en esa parte, que en esas materias que para ellos es maluca o es complicada, trabajar más a fondo para que ellos sientan que hay una manera más fácil de llevarlas, o sea, preguntarles cómo les gustaría ver esa materia, o sea, de qué manera se ven viéndola o de qué otra forma lo harían. Entonces, enfocarse obviamente en esas materias con las que por muchos años atrás, pues y para nadie es un secreto que ese tipo de materias también hay que verla ahora, ¿no? El que les da pereza, el bajo rendimiento, qué pereza aprender fechas, historia, matemáticas, bueno, todo su cuento. Entonces, en el área del saber de la institución, y en este caso la de nosotros que es de Huacari, pues eh, tener otras ideas de proyectos para incentivar al estudiante a mejorar esas materias a las cuales se les dificulta y no tienen como muy buen empeño para llevarlas a cabo dentro de la institución educativa. El compañero Diego estaba refiriéndose a este punto de desmotivación y deserción escolar. Sí, sí, exactamente, sí. Ah, listo, listo. Sino que como pensé que la compañera habló un momentico de este nada más, pensé que iba a seguir hablando de ese. Entonces yo me refería al Ah, segundo, ok. el de desigualdad de Ujú. oportunidades educativas debido a la brecha digital y la falta de acceso a herramientas tecnológicas. Bueno, esta parte sí es un poquito más compleja porque yo considero que, bueno, uno puede dar como cierta alfabetización a los docentes, uno puede dar cierta alfabetización a los alumnos en cómo en el uso apropiado de las herramientas digitales, todo este asunto. Pero muy al final del día también se trata de, bueno, qué tantos recursos le inyecten, porque si usted tiene un colegio, una institución con 300, 400, 500 alumnos y tiene una sala de sistemas con solo 30 computadores, pues obviamente es bastante complejo sacar adelante el idear esto, ¿sí? O sea, Sí. se hace difícil. Entonces, digamos que esto va de la mano de una estructura tecnológica bien cimentada y obviamente pues esto ya esto es un tema un poquito más de cuanto a cuánta inyección económica le da a la institución, que cuántos son los fondos. Bueno, esto es otro tema un poquito ya más diferente, pero ya teniendo en cuenta que digamos que se cuente con los recursos tecnológicos para poder sacar adelante esta solución para la desigualdad en oportunidades educativas, sería inicialmente analizar, pues tendría que hacerse un trabajo de cierta forma estadístico o cierto punto en el cual uno se analice y observe cómo es la situación tecnológica de los alumnos en sus casas. ¿Sí entiendes? Si tienen acceso a un celular, si tienen acceso a un computador para seguir practicando lo que se les enseña en el colegio, todos estos puntos así importantes. Entonces, lo que se refiere aquí es como una combinación entre saber cómo están en la casa y tener los suficientes recursos en la institución para poder desempeñar esto. Y obviamente los profesores deberían ser muy bien formados dentro de este esquema, ya que hoy en día hay muchas herramientas que ellos pueden utilizar para gamificar sus temas, para mejorar la manera en que ellos explican las cosas, la manera en que ellos desempeñan evaluaciones y otras actividades. Por lo tanto, esta brecha digital debería ser solucionada a través de diferentes aplicativos como pueden ser, por ejemplo, los celulares, porque eso es uno de los que más tienen acceso a los niños. Puede que no haya alguien con computador, todos en el salón, todos su computador, pero sí es más fácil que todos tengan un celular, es algo mucho más sencillo. Por lo tanto, debería pensarse enfocado en que ellos le vean el uso correcto a estas herramientas y que aquellos que no pueden tener acceso ni a un celular ni a un computador, que pues bueno, puede ser posible, hoy en día no es algo que sea irreal, puede ser posible, tengan alguna manera de desempeñarse con lo que el colegio les pueda proveer. Pienso yo que esa sería una parte muy importante para luchar con esa desigualdad en oportunidades en alfabetización digital y tecnológica. Ujú. Sí, por eso aquí es importante pues proponer actividades para que se gestionen donaciones tecnológicas, ¿no?
junto con los, eh, o sea, que toda la comunidad educativa y tanto como los padres puedan ser parte de proyectos como esos, ¿sí? Porque como dicen, bueno, no sé qué tanto podría colaborar entidades como la alcaldía, ¿sí? En estos aspectos, pero lastimosamente no es mucho lo que la política haga por la educación, esa es la verdad. Y es una lástima porque la verdad, un país que no tiene en educación, como escuché por ahí, lo que obtiene es más corrupción. Bueno, chicos, desde la parte de orientación escolar, yo quiero decirles pues que ustedes tienen mucha razón en cuanto a lo que han aportado en estas problemáticas, ¿sí? Creo que su enfoque en cuanto a estas problemáticas está muy bien arraigado y han entendido muy bien como ese proceso en el cual las instituciones tienen que empezar como a cambiar su entorno, ¿sí? Yo quiero hablarles un poquitico acerca de la desmotivación y la deserción escolar, que es influenciada por los factores económicos y sociales. También un poquitico a partir de las faltas de estrategias de inclusivas para atender la diversidad de los estudiantes, que incluyen aquellas discapacidades o los contextos de vulnerabilidad. Cuando vamos a hablar de las falta de estrategias inclusivas, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, como lo decía nuestra compañera, los colegios públicos no cuentan con un auge o apoyo fuerte para poder tener un equipo psicosocial o interdisciplinario fuerte, que es donde estén apoyados por neurólogas, por neuropsicólogas, por una psicóloga, una o dos psicólogas, ¿sí? Una que sea orientadora escolar y la otra que ayude como a apoyar esos procesos de inclusión, porque son dos temas totalmente aparte, ¿sí? Entonces, para poder crear unas estrategias fuertes, tenemos que empezar por mirar qué es lo que hay dentro, al interior o al interior del colegio para poder mejorar esas partes, ¿sí? Sin un equipo interdisciplinario, realmente es difícil que los docentes crean estrategias definidas para los PIARES o trabajen con esta inclusión en TDAH, que es una de las que más se ve y que más arraigado está ahora dentro de nuestra globalización, porque vemos que hay padres demasiado ocupados y lo primero que le entregan a sus chicos es un celular y pues lastimosamente desvían su concentración hasta llevarlos a un TDAH. Eh, o porque realmente ya vienen con unos genes de esto. De igual forma, conocer y saber y estar muy bien capacitado en el DUA y en el PIAR depende más del docente, pero del docente que está enamorado de su carrera. Para nosotros poder lograr que ese docente se enamore de su carrera, necesitamos más que un jefe, es un líder para poder que ese docente se empuje y puedan empezar a trabajar sobre el PEI y los enfoques curriculares que deben de tener. En cuanto a la desmotivación y la deserción escolar, que es influenciada por los factores económicos y sociales, debemos de saber que en esta parte debemos de trabajar mucho las familias, ¿sí? Que es el contexto familiar, social y emocional del estudiante como tal. Pues el estudiante, su segundo hogar es el colegio, pero aparte de que es el colegio, también podemos ver chicos que realmente están muy solos en la casa, ¿sí? Entonces, cuando están muy solos en la casa, cuando no tienen alguien que esté pendiente, ya llegó, no llegó, comió, no comió, hizo tareas, no hizo tareas, llegamos a las 5 de la tarde a regañar, a no hacer nada, sino realmente a acostarnos a dormir porque llegamos cansados de una jornada laboral y no le dedicamos tiempo a esa familia que también es parte del trabajo que se escogió, pues abordamos diferentes problemáticas, sí, que es la dificultad del manejo de la emoción,
deserción, la agresividad, la baja empatía y la desmotivación del estudiante. Cuando tenemos esto, pues ya tenemos que empezar a trabajar desde un equipo psicosocial, orientadora escolar y psicología y neuropsicología, empezar a hacerle unas terapias al estudiante, pero por lo mismo, por la misma situación y del contexto en el que vive el estudiante, podemos ver que los padres no son conscientes que a su hijo hay que hacerle un examen que puede costar 250 para saber cuál es la dificultad de aprendizaje, cuál es el motivo por el cual el estudiante no quiere evolucionar, no quiere cambiar, pero los padres de familia sí tienen los 250 o 50.000 pesos o 400.000 pesos para comprar las zapatillas de última moda. Lastimosamente, este es un punto en el cual nos vemos muy arraigados y que vemos que estamos en una sociedad que es más importante impresionar a los demás que impresionarse a uno mismo y ver la capacidad de lo que realmente somos capaces como padres de familia y cómo podemos empoderar a nuestros hijos como estudiantes. También vamos a abordar un poquitico en cuanto a esto, los problemas que se pueden llegar a causar por no tener una autorregulación como estudiantes, por no tener un autorregulador que son los padres de familia y por no tener una buena resolución de conflictos porque no la conocemos. Entonces, todo esto viene a un desequilibrio emocional y después de ese desequilibrio emocional pasamos a una base que es el bajo rendimiento académico. Si el estudiante o los estudiantes que están en un contexto pesado, un contexto social también fuerte, entonces podemos ver que el enfoque del enfoque del estudiante dentro de la institución no va a ser el mismo. Y si no va a ser el mismo, entonces no va a haber un cambio como tal en las problemáticas las cuales fueron identificadas. Por tal razón, desde la orientación escolar se solicita a esta institución unos apoyos más fuertes en cuanto a temas que se puedan abordar con padres de familia. Abordamos padres de familia y después de padres de familia abordamos la situación individual, contexto familiar, socioemocional de cada estudiante. Ese es el aporte desde la orientación escolar. Ok, en cuanto al punto de desmotivación y deserción escolar, desde el punto de vista de la coordinación académica, bueno, que esto es un tema también pues disciplinar, bastante disciplinar, pues voy a hablar desde el punto de vista de la parte académica, la área académica que es la correspondiente, pues encontramos varios puntos aquí. Bueno, la deserción escolar es el paso que le sigue a la desmotivación, porque el estudiante arranca yendo a normalmente estudiar normal, pero con el paso del tiempo pues va presentando menos ganas de ir a estudiar, ve como menos importante pues la educación y esto se debe a diferentes factores. Bueno, hay diferentes factores como lo puede ser un factor cultural, que como bien sabemos en la cultura colombiana, nosotros no es que le tengamos mucho aprecio al estudio, pues yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos bastante presente como norma general, no es que se vea como al estudiar y a eso como la principal forma de las personas de buscar progreso. O sea, acá suceden fenómenos culturales bastante complicados, bastante complejos que influyen sobre el comportamiento de los alumnos. Entonces eso le sigue a la deserción escolar. ¿Qué consideramos aquí? Muchos de los contenidos que están dándose en la institución actualmente, pues así viéndolo como desde la parte de lo incorrecto, pues que nos está haciendo es que son aislados de las comunidades en las que viven los alumnos. O sea, se les enseña algo que muy poco o nada tiene que ver con lo que es la vida real de ellos y las diferentes salidas que puede tener su realidad. Entonces hay que tener muy en cuenta que esa deserción y esa desmotivación nace a raíz de que estos están criados con diferentes influencias y estímulos negativos dentro de la cultura colombiana que tenemos ya
varios aquí presentes que no es necesario mencionar, y también al mismo tiempo se presenta factores económicos y sociales donde el alumno no ve al estudio ni y al progreso académico y disciplinario como una forma de mejorar su vida. Ellos no conectan eso porque como se les da temas aislados a lo que es su realidad, ellos intuitivamente van a determinar como que eso no sirve para nada, que ese es un comentario que muchos alumnos terminan haciendo respecto a esta clase o tal otra clase, porque el docente o el mismo currículo que se da no logra conectar con la realidad del alumno, con la realidad que él vive. Entonces, esa desconexión tan fuerte que existe genera que los alumnos simplemente se desconecten emocionalmente del proceso de aprender, y eso es algo pues muy triste porque si alguien no está motivado para aprender o por lo menos no tiene el sentido, porque pues motivados, el alumno más inteligente puede tener un día desmotivado, eso es normal, pero si no tienen correctamente pues interiorizado la reflexión de que si estudian lo correcto, lo que corresponde respecto a sus habilidades para sacar adelante cierto desarrollo profesional que va a dar frutos en algo laboral, obviamente de una manera correcta y con aportes a la sociedad, esto va a ir en contravía y va a generar que haya pues desmotivación y deserción escolar. Entonces, volvemos a lo que se estaba presentando antes, que era lo del aprendizaje basado en proyectos, que hay que vincular todas estas partes que tienen las comunidades, todas estas situaciones que tienen las comunidades, como la de Guacarí, donde se pueden observar falencias, donde, por ejemplo, pueden decir que los alumnos, muchos alumnos tienen mucho potencial deportivo, intelectual, artístico, pero no se logra conectar cómo ese potencial que tienen puede ir de la mano con el currículo educativo, que puede ir de la mano con un progreso en la vida real. Porque digamos que si un alumno dice, bueno, yo quiero ser un ejemplo, licenciado en sistemas, que de hecho es una, perdón, técnico en sistemas, por decirlo así, profesional, ingeniero en sistemas, que de hecho es una carrera con bastantes salidas el día de hoy. Ese ejemplo bastante sencillo de lidiar, pero que dentro de su contexto educativo no observa cómo puede él apoyar a su comunidad a través de eso que le gusta. Si él no encuentra esa conexión, no va a haber esa chispa emocional para que el alumno realmente diga, listo, yo quiero seguir estudiando porque voy a mejorar mi comunidad o por lo menos porque voy a mejorar mi propia vida a través de algo que es positivo. Porque la gente cuando toma esas decisiones de desertar escolarmente, pues no es que vayan a acostarse a la cama ni a estar sentados todo el día. Ellos empiezan a tomar otras acciones que no son positivas, y la idea es que el alumno, ellos de hecho saben que cuando desertan del colegio, y bueno, hay unos que toman la decisión de pronto empezar a trabajar porque quieren empezar a ver dinero, cosas por ese estilo, varias veces de forma correcta, trabajan de forma normal, pero obviamente no es el deber ser, porque la idea es que se estén formando. Otros Que sean alumnos sí, felices con lo que sí. Ajá, exactamente, sí. Entonces considero que hay que hacer la conexión entre lo que pasa en la comunidad, lo que el alumno puede aportar y cómo la educación puede ser ese puente, o la educación en la institución puede ser ese puente entre las habilidades de los alumnos, que se sientan motivados, atraídos por la educación, y que se vean también que esto es una forma de progreso para sus propias vidas y la vida de los que los rodean. Mm, muy pertinente, me parece muy pertinente lo que acaba de mencionar eh, mi compañero Ernesto, porque entonces el enfoque curricular está orientado a escuchar al estudiante. Es un enfoque curricular que orienta una propuesta constructivista, inclusiva y basada en competencias, ¿sí? Porque desde el constructivismo se reconoce al estudiante como un agente activo del aprendizaje que construye sus saberes a través de la interacción con su entorno y pues obviamente a través de la mediación del docente, ¿sí? Entonces, y el enfoque inclusivo garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus características, condiciones, intereses, accedan y participen equitativamente en su proceso educativo. Entonces, y también, aparte, el enfoque por competencias orienta el currículo hacia el desarrollo de las habilidades para la vida, permitiendo que el conocimiento sea útil, transferible y contextualizado, ¿sí?
aplicar como algo así como nos mencionó nuestro compañero Ernesto. Sí, porque digamos, ay, no, usted tiene que, el estudiante es bueno en arte, en deporte, no, pero usted tiene que ser bueno en matemáticas, sí o sí. Yo creo que ahí es un estudiante que se pierde, ¿sí? Porque no se está potencializando, no se está concentrando en lo que el estudiante es bueno y es importante centrarse en qué es bueno el estudiante y no estar simplemente señalándole en lo que es malo. Van a formar una persona frustrada en la sociedad, ¿sí? Bueno, yo también quería aportar algo sobre lo que dijo Lisa y el compañero Ernesto, ¿sí? Sobre los contenidos, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy día los estudiantes están como enfocados no tanto en los contenidos ni siquiera del colegio, y creo que la desmotivación en parte yo les he preguntado y se da de pronto porque dicen, ¿para qué voy a aprender esto? Si de pronto siendo, como que le dicen ellos, TikTok o haciendo TikTok, yo puedo generar más ingresos. Entonces yo los veo muy enfocados más como en otra línea, más que de pronto lo que le brinda a uno como docente en el aula. Entonces la idea es como también mejorar en ese aspecto, de pronto brindándole acompañamiento de pronto con el uso de las TICs, pero más, como dije en un principio, más aplicado, ¿listo? Un conocimiento de pronto más general, que a ellos de pronto les pueda como interesar. Porque yo he visto, por ejemplo, contenidos muy llamativos, ¿sí? De pronto de historia, de español, de ortografía, que se adecua mucho a lo que nosotros enseñamos, pero también van dirigidos de pronto a la tecnología, a las nuevas tendencias que ellos también están buscando. Entonces sería como conectar esas dos cosas. Me parecería muy importante como resaltar esto. Ok, la compañera dice, ah, sí, regresó. Ok. Sí, qué pena, Eh, oh, Dale, dale, no hay problema. Entonces, para ir cerrando ese punto y pues y pasar al siguiente que vemos aquí es falta de estrategias inclusivas para atender la diversidad de los estudiantes, pues hasta ahora todo apunta a que lo que tenemos que hacer es el vínculo entre la comunidad y lo que se debe enseñar en el currículo. Hasta ahora yo pienso que eso es como lo que se debe manejar allí. La que dice teniendo aquí de la en falta, cuenta sí, la voz de sí. la participación de los estudiantes. Ajá, claro, sí, ante todo eso es lo principal porque son ellos las protagonistas de todo este proceso, ¿cierto? La que sigue aquí dice la falta de estrategias inclusivas para atender la diversidad de los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad o en contextos de vulnerabilidad. Este punto de aquí es bastante delicado en el sentido de que requiere que existan ya sea profesionales enfocados en esa área dentro de la institución, ya sea que lo llamen externos, que pues representaría pues obviamente un gasto extra, obviamente que no hay que verlo de forma negativa, sino que es una de las soluciones, o brindar formación a los docentes dentro de esta misma área. Entonces esas son dos opciones, o traer o brindar profesionales externos que atiendan estas necesidades de estrategias inclusivas, o los profesores y los diferentes actores pues educativos que hay en la institución sean quienes se formen dentro de estas estrategias inclusivas para atender la diversidad de los estudiantes. Asimismo, apoyándose pues en herramientas digitales, vuelve y se articula otra vez. Por ejemplo, digamos que los estudiantes hoy en día ya ven con mucha importancia el aprendizaje del lenguaje de señas. Los estudiantes ven con mucha importancia ya el cuidado de la salud mental y los desórdenes psicológicos. Ya no ven a las personas, digamos, bajo un lente de juzgar, y digamos que eso ha sido algo muy positivo, que se ha dado un cambio en que ya no existe tanto un tabú respecto a las personas que son discapacitadas, que tienen de contextos difíciles, bueno, más que todos los discapacitados, porque digamos lo que contexto de vulnerabilidad, se podría decir que todo Guacarí puede comprenderse como un contexto de vulnerabilidad en diferentes niveles,
pero el punto de la discapacidad es un punto que requiere gran atención para saber cómo atenderlo, porque inicialmente pues hay que identificar cuáles son a los personajes, los alumnos que cuentan con discapacidad y qué discapacidades tienen, física, mental, de sus partes sensitivas, psicológicas, bueno, de diferentes tipos de opciones que pueden darse en este punto. Por lo tanto, considero que debería articularse formación para para los docentes, seminarios para los alumnos, donde ellos también tengan conocimiento de las diferentes condiciones que pueden tener sus compañeros y también apoyo tecnológico donde día a día se puedan implementar pues nuevas tecnologías para la mejoría del estándar y la calidad de vida de estos alumnos que tienen discapacidades, ¿ok? Porque, bueno, obviamente, pues tener las instalaciones adaptadas para aquellos que cuentan con discapacidades físicas, también que se les pueda permitir a quienes tengan discapacidad del aula o algún tipo de discapacidad auditiva que a través de herramientas digitales en sus teléfonos, en sus tablets o otras herramientas tengan la capacidad de mejorar su desempeño comunicativo. Por lo tanto, considero que esa articulación entre formación docente, formación escolar de los alumnos, pues en el sentido de mejorar su apertura emocional y mental y de perspectiva frente a este tipo de alumnos y de compañeros, es importante dentro de este esquema. Sumado a esto, pues las herramientas digitales que hoy en día son realmente un núcleo que mantiene unidos muchos de de los progresos que se tienden a observar dentro de las instituciones. ¿Alguien más desea atender ahí algo de respecto a estas estrategias inclusivas? Sí, yo quiero que de pronto quedar más claro cuando dice que incluir a los estudiantes con discapacidad. Donde dice la diversidad de los estudiantes, ¿qué tipo de diversidad sería? O sea, como tal, como cuáles. Étnicos, hay diversidad étnica, socioeconómicas, en cultura, en orientación sexual, ese De tipo. religión, Ajá. ese tipo de diversidades. Consideramos que es ese tipo de diversidades, sino que pues ese tipo de diversidades van ya más como de o sea, porque lo que menciona la compañera de que, por ejemplo, diferentes grupos sexuales, diferentes grupos religiosos, diferentes grupos socioeconómicos, cada uno tiene sus características y la idea es que haya como una línea base donde todos puedan convivir y no represente un problema que el otro sea distinto al otro, sino que lo que importa sean otros puntos que sí son valiosos. Para eso es muy importante también que se fomente la empatía. Es muy importante. La empatía es crucial en ese aspecto de la diversidad. Ah, ok, listo, Enseñar la chicos. empatía. Ujú. Ya, Que entonces nos las compañeras sentimos. desean agregar algo respecto a este punto, En las cuanto, sí, en compañeras, cuanto ¿sí? a la inclusión, pues yo puedo Ujú. decir, ¿no? Que sería como capacitar al docente, porque pues muchas veces llegamos al aula de clases, de pronto nos encontramos con personas que de pronto no se saben expresar o no pueden hablar, entonces tocaría como capacitar al docente desde ese punto de vista, porque Para estamos como muy enseñados al estudiante que tiene todas sus habilidades, ¿no? Y está bien, entonces nos enfocamos solamente en ellos. Entonces hacemos los grupos de trabajo con ellos, trabajamos con ellos, pero por ejemplo nos llegan estudiantes con TDAH, no sabemos cómo tratarlos porque la capacitación, la información sobre ese tema es, pues no es que sea escasa porque hoy día en internet lo maneja mucho, pero sí sería muy bueno que como docentes, por ejemplo, se nos capacitara en eso, ¿sí? sí, Ahora, porque pues, bueno, sí que sí. no, pues porque normalmente, o sea, nos exigen, yo he sido docente y nos exigen que seamos nosotros autónomos de ese aprendizaje, de cómo tratar a los estudiantes, pero realmente es que a veces es muy, muy necesaria capacitación, recibir esa información de profesionales expertos en el tema, no solo como
lo que uno va a la casa e investiga. No, yo creería que es mucho más importante que los docentes tuvieran ese tipo de capacitaciones Sí. desde profesionales externos, pero lastimosamente, bueno, Sí, era lo que yo les comentaba desde un principio, tener un equipo interdisciplinario competente ujú, para exacto. poder lograr este DUA y este PIAR es algo complejo, ¿sí? Porque hay docentes en los que dicen, no, es que eso no me corresponde a mí, pero realmente quien llena el DUA y el PIAR no es el coordinador académico, no es el orientador escolar, sino directamente el docente. ¿Por qué? Porque es el docente el que tiene que vivir el día a día con esa inclusión que debe de empezar a trabajar con el estudiante y con los estudiantes. Entonces, ¿cómo se logra esto? Eso se logra a través de capacitaciones certificadas a los docentes, sean en instituciones públicas o privadas, y se logra a través de un equipo interdisciplinario que es una orientadora escolar psicóloga la cual recibe el caso de los estudiantes, qué es lo que está pasando en el salón de clase, porque no se queda quieto, porque hace eso y porque lo otro. Después de que el docente, coordinador académico, disciplinario, rectora o administrativos remitan a la psicóloga tiene que hacer una remisión directa a neuropsicología, ¿sí? O neurología, uno de los dos, especialmente que sea pedagogo. Sí, esto lo hay dentro del país y lo hay a nivel nacional y mundial. Sí, es algo que está muy arraigado y muy importante en la educación. Entonces, para poder lograr eso, lo que yo les decía, más que una persona que vaya a impartir una clase, es una persona comprometida con el amor frente a la educación para poder lograr eso, porque si su centro educativo no tiene cómo pagarle a usted un, una capacitación de estas para DUA o PIAR, pues ¿qué es lo que hago yo? Yo como docente, si yo sé que yo tengo el caso y me veo con muchos problemas, pues yo hago un esfuerzo, busco y busco y busco y empiezo y hago mi certificación, ¿sí? Entonces es como también colocar un poquitico de agua a esa semilla que nosotros estamos germinando. Sí, sí, así es. Y hasta ahora, Bueno, ¿cuánto ujú. hemos corrido de la sesión para saber si alcanzamos a hablar de esta última parte y Mm, cerrar? Yo creo que sería bueno que pasáramos como al enfoque para el diseño curricular desde cada rol, ¿sí? Ya va 1 hora y 28, pero más o menos yo diría que van 40 minutos, porque pues siempre nos tomamos unos minutos para poder arrancar. Entonces, yo creo que con esto complementaríamos ya el tiempo total para esta fase. Pero yo ya di mi enfoque desde mi rol. Sí. Listo, Podemos, chicos. podemos reunir de pronto eso del enfoque a través de una conclusión de cada rol, ya como de cierre, para sintetizar un poquito. Sí, claro, yo digo que, bueno, personalmente, desde mi rol en ese tema acá, el último que hemos tocado de la diversidad de los estudiantes, pues bueno, eso hay que tratarlo más a fondo porque para ese tipo de cosas, teniendo en cuenta la cantidad de diversidad, o sea, cómo se va a aplicar, ¿sí me entiende? Tiene que ser que se prepare muy bien el docente, porque tuve un caso donde habían excluido de X colegio a un niño y simplemente porque era hiperactivo, o sea, tenía, bueno, su complique, como se dice ahí, su niño, y no lo aceptaban porque los docentes de esa institución no contaban con la preparación necesaria para tratar a este niño. Pero cuando la mamá habló con nosotros, lo llevó a otra institución. Allá había un estudiante, perdón, un profesor, gracias a Dios, licenciado en temas de infantil.
y lo que hicieron las directivas del colegio fue darle como el apoyo a ese niño con este docente, porque se pudo ver como el desenlace, como que lo que no se pudo ver en el otro colegio, se vio una mejoría, se vio una mejoría. Entonces, creería que para esta parte de la diversidad sí hay que tener docentes más preparados en estas áreas de hoy en día, pues que es tan complicado pues tratarlas todas, pero entonces creería que para mi conclusión sería eso, como tratar de preparar mucho más al docente, bueno, no importa el área que dé, pero sí en esa parte de la inclusión, entonces creería que esa parte. Mm. No sé ustedes qué más tienen para aportar desde su rol. No, pues que esto es un conglomerado y una combinación de esfuerzos, de estrategias Ujú, que debe tenerse muy en cuenta aplicándose a lo que es el contexto en el que estamos y apoyándonos en las familias y apoyándonos también en la opinión de los alumnos y apoyándonos ujú. también entre nosotros mismos como miembros de la institución, activos que representan pues los cambios que deseamos ver. Sí, sí, claro, esa es la idea, poder plasmarlo en el enfoque del colegio, o sea, marcar la diferencia cuando se esté haciendo el diseño curricular de la institución educativa y que no se repita los mismos PI del resto de las instituciones. Eso es lo que creo que es como lo más acorde para mejorar un enfoque como tal, y en este caso, pues de la institución educativa al cual hemos tratado. Entonces, sí marcarle una diferencia y la necesidad que realmente tiene. Así es, y esa diferencia, como lo había yo nombrado anteriormente, es desde, yo pienso que escuchando las voces de los estudiantes, porque como lo dije, no se ven plasmadas en PI, por lo general, no se ve plasmada, no siento que estén plasmadas las ideas de los estudiantes. Eso. Bueno, sí, sí, es verdad, resaltar los talentos que tienen los estudiantes, resaltarlos, sobresaltarlos en esa parte, porque pues muchos tienen la vena artística, muchos son muy inteligentes. Entonces en esa parte, sobresaltarlos para que los demás también tengan como un referente y tengan como una guía y un apoyo para ellos llegar a hacer lo mismo, para los que no tienen tanta motivación, con tantos problemas económicos, sociales, desde sus diferentes puntos de vista familiares. Entonces, sería como eso. Ujú. Bueno, entonces yo creo que con eso ya podríamos concluir. Muchísimas gracias por la atención y espero pues que en este diálogo eh, reflexionemos y repensemos sobre la educación, sobre lo que es un enfoque curricular, el PI, los componentes que tiene, la importancia de este dentro de una institución educativa. Bueno, muchas gracias. Yo sí le doy las gracias a los compañeros que han aportado y que me han sacado de dudas. Muchas gracias por aclarar y por dar su punto de vista como rol que tienen para el diseño curricular que estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, chicos. Bueno, Gracias bueno, por... chicos, yo quiero cerrar también con algo muy importante. Ya cada uno dio su aporte frente a lo que es su rol, sí, pero yo quiero que tengamos en cuenta que para hacer un enfoque como tal y un diseño en los currículos del PEI, no solamente debemos de atender los problemas, sino también debemos de aprender a prevenir, acompañar, formar y generar espacios donde los estudiantes y nosotros como docentes en formación y los docentes que ya están ejerciendo puedan desarrollar integralmente una educación no solo con un conocimiento, sino también con un cuidado y un cuidado con resistencia, humanidad y transformación. Muchas Perfecto. gracias, chicos, porque pues realmente creo que con las reuniones que tuvimos nos ayudó como a enfocarnos más a este diseño curricular. Bueno, Que muchas muchas gracias a gracias. todos.
Jess, y a todos mis Gracias. compañeros. Bueno, Gracias. chao, muchas gracias, adiós. Bye.